Buen día, San Pedro de Macorís, República Dominicana y el mundo. Aquí estamos en su espacio Resumen Sabatino por VI Radio en este sábado 6 de septiembre del 2025. Tenemos la lectura de la palabra de Dios en el libro de los Salmos, que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios capítulo 15, el versículo 1. Con estas palabras de aliento, de fortaleza, iniciamos hoy nuestro espacio Resumen Sabatino por VI Radio. Bueno, hoy tenemos una persona que sin lugar a dudas ha dado ejemplo de lo que es la comunicación en San Pedro de Macorís y el país. Una persona querida por todo el mundo, una persona que todo el mundo la respeta por su arduo trabajo, su responsabilidad, su seriedad en los medios de comunicación y en su vida diaria. Es una persona que nosotros nos sentimos hoy orgullosos, contentos, alegres de tenerla en nuestro espacio. Más adelante se va a integrar al espacio Resumen Sabatino el colega periodista Néstor Porfirio Núñez, quien es parte del espacio y quien reside en Orlando, Florida. Entonces más adelante tenemos su participación. Bueno, yo me refiero a nuestro amigo, nuestro hermano locutor Yuli López, quien es además el director de Telehola, que es antiguo canal 43 o Telemacorís. Buenos días, hermano Yuli. Buenos días, muy buenos días. Yo estoy ahora hasta un poco nervioso con todo lo que ha dicho Iván de mí, y ese soy yo. Buen día, contento de estar aquí con ustedes. Así es, Yuli. Bueno, hace muchos años que yo vengo escuchando esa voz en los medios de comunicación, y las personas en San Pedro de Macorís, todo el mundo habla de Yuli López. ¿Cuándo inició en los medios de comunicación? Inició lo que es el ejercicio de la locución aquí en San Pedro de Macorís. Bueno, la historia es larga, pero te la voy a hacer corta. Yo no inicié como locutor en la radio. Yo inicié como cobrador de La Voz del Caribe, una estación que transmitía en los 1450 kilociclos, era de AM, propiedad de Rafael Vallenilla. Ahí comencé como cobrador, después como control de audio, y luego se me encendió la chispa de la locución. Por ahí arrancó todo en el 1900.com. Con decirte que cuando yo inicié la locución en sí, los arcoíris eran blanco y negro. Hace muchos años. Hace mucho. Y el primer medio que tuvo en La Voz del Caribe, pero 1450 kilociclos, estaba ubicada en la Avenida Independencia,
frente a Castillo Muebles. Ajá. En el segundo piso ahí, casi Próximo frente aquí al parque. a la ferretería Villa. Ajá. Sí. Esa fue la primera estación No, Ahí. la primera estación que yo trabajé. que trabajó. Porque sí. la primera estación de aquí, de San Pedro, fue, o es Radio Oriente, que todavía está en el aire. La segunda fue Radio San Pedro, de Barón de Soto. Y la tercera, La Voz del Caribe, propiedad del ingeniero Vallenilla. Y luego de ahí, entonces, ¿dónde pasa? Luego de ahí, pues pasamos a Radio 23, a Radio 670. 670. Radio 670, también propiedad de Vallenilla. Y luego de 670, pues pasamos a Radio Dial. 670. Radio 670, que es la frecuencia que hoy día tiene Radio Dial. Ah, sí, Sí, porque... porque Radio Dial era 1600, que era la frecuencia de Radio San Pedro. Ujú. Cuando trasladan la emisora Radio 670, que Vallenilla se la vende al señor Chestaro, le cambian el nombre y la cambian de frecuencia. Entonces, la frecuencia que tenía Radio 670 pasa a Radio Dial. Sí, que por eso es que ellos se identificaban como 670. Sí, pero la frecuencia anterior de Radio Dial era 1600. 1600. Entonces, usted pasa a Radio Dial, a esa Ujú. emisora. De Radio 670, que estaba en la Duarte ahí, cerca del Correo, pasamos entonces a Radio Dial. De Radio Dial a la 98. La 98, cuando eso existía, tenía el mismo nombre, 98. No. Porque estaba la D, La D. la DFM. Y luego pasa, cuando Marco Caminero era director de la D y de Radio Dial, de las dos emisoras, sale la 98, Ujú. que era Estéreo 98. Estéreo, sí, yo recuerdo, sí, estéreo. Para que le fuera más fácil a la gente pronunciarlo, entonces se le puso la 98, la reina. La reina. Sí. Duró muchos años ahí. Como director de la estación y haciendo el programa Amanecer 98 duramos como 15 años. Sí. Y luego de la 98, ya, ¿dónde más laboró? Bueno, en el TV43 hacíamos el programa con Charlie Ya ahí pasa de radio a televisión. a televisión. Sí. Ahí duramos unos años con Charlie, en Charlie de nuevo. Después con Rafael Derich. Y en la última etapa estaba ya solo en el horario de 12 a 1. De 12 A 1. Sí, sí, en En el canal. TV43. Sí, Sí. bueno, que ahora tiene el otro nombre. Ahora hay Teleola, con el paso a la televisión terrestre digital, TV43, perdí el nombre, porque ya no iba a estar en el 43, sino en el 44. Oh, Entonces, estando en el canal 44, no era correcto no. tener el nombre del 43. No, claro. Entonces pasó a llamarse Teleola 44 HD, con cobertura nacional. Ujú. Entonces, en emisora de San Pedro de Macorís, solamente fueron esas que elaboró. No, yo laboré en Radio Oriente. Laboré Háblanos sobre Radio Oriente. en Radio Oriente. La primera emisora. En Radio Oriente era cobrador. Cobrador. Con mi bicicletita ahí, cobraba los comerciales que vendía la estación. Lo mismo que hacía también en La Voz del Caribe. Cuando tú estás muy cerca de una estación de radio y te gusta la locución, pues naturalmente, como que el gusanito como que te va alimentando. Y por ahí viene ya entonces el paso a trabajar como locutor. Pero entonces, si tú te pones a contabilizarla, estamos hablando de Radio Oriente, de Radio La Voz del Caribe, de Radio Dial y de la 98. 4 estaciones. ¿Nunca laboró fuera de San Pedro? Sí, yo trabajé en radio en Puerto Rico
Durante un tiempo estuvimos trabajando en WREI en Quebradilla, Puerto Rico, y también grabando comerciales para estaciones del oeste de Puerto Rico. Sí, porque Yuli López es un locutor comercial también. Picoteamos a veces ahí. Yuli, ya tengo en la línea telefónica a nuestro amigo, nuestro hermano Néstor Porfirio Núñez, parte de nuestro espacio Resumen Sabatino. Compañero de muchas batallas. Así es, quien nos llama desde Orlando, Florida. Adelante, Néstor. Dile que se está durmiendo. Adelante, Néstor. Bueno, parece que no está aquí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, adelante. Buenos días, San Pedro de Macorís, toda la región este del país. Para mí es un placer hoy escuchar y participar con nuestro amigo Yuli López, un ejemplo de honestidad, un ejemplo de persona que es digno de imitar. Recuerdo que comencé yo en Radio Dial también controlando, cuando leía noticias con Richardson. Así que eso ha sido fue buenas experiencias. Así que para mí es un placer. Un placer también para mí saber de ti, Néstor Porfirio. Muchas gracias. Sí. Tengo algunas preguntas. Primero, ¿cuál considera que es la responsabilidad principal de un locutor? Eso es importante. Bueno, la responsabilidad principal de un locutor es asumir que es un orientador, que es un creador de opinión, que aun cuando no esté informando u orientando, que puede estar animando, tiene que ser respetuoso, tiene que entender que está creando formación en su audiencia, respetarla, tener también la preocupación por su formación continua, porque cuando usted va a servir de ejemplo a los demás, a entenderse que debe propugnar por ser una persona con una formación correcta y un comportamiento correcto. ¿Y qué opina Yuli López sobre el nivel actual de la locución en la República Dominicana? Sabemos que ahora es más fácil. ¿Y tú crees que eso no da como consecuencia de que muchos locutores se descuidan, que se llevan de la tecnología y las cosas, ahora la facilidad que tienen? Anteriormente era más difícil. ¿Te gustaría eso también? Mira, a través del tiempo nos hemos podido dar cuenta que cada etapa de la vida trae consigo sus colores, sus códigos. La radio que se está haciendo hoy, en una gran parte, no en toda, es una radio que responde a un sentir de la gente que crea los patrones, que es una gran parte de la juventud. Entonces, no podemos aspirar que los códigos con los que nosotros nos formamos en los años 60, 70, 80 sean los que predominen hoy día. Cada quien tiene su forma de conducirse según la época. Y nosotros, bueno, ¿quiénes somos nosotros para decirle a la juventud que entiende que lo sabe todo, tú debes hacer esto o aquello? Nosotros sí propugnamos porque las cosas se hagan de la mejor manera, de la manera que nosotros consideramos que es la correcta. Exacto. Pero que la juventud puede tener otras validaciones para eso y hay que respetárselo. Pero ¿qué sucede? Como hemos visto en otros ámbitos, esto va siendo una especie como de tobogán. O sea, hay su subida, hay su bajada, hay personas aún siendo muy jóvenes que tienen un comportamiento diferente, hay gente que quiere aportar, hay muchos jóvenes haciendo buena comunicación. Lo que pasa es que el ruido de los menos muchas veces da la apariencia de que es la mayoría y no es así. Exacto. Así es. Sí. Ok, hay otra pregunta ya, porque sabes que no voy a coger tiempo. No, tú puedes hacer la pregunta que Mira, sea necesaria ahí. Néstor Porfirio, Dímelo. la puede hacer por docena, que es más barato.
¿Cómo? Y la puede hacer por docena, que es más barato. Ok, ¿cómo ve la evolución de la radio en la República Dominicana en la era digital? Y si cree que la radio tradicional seguirá vigente frente a las plataformas digitales. Mira, siempre hemos oído voces agoreras que han presagiado catástrofe, ¿verdad? Y que cuando la imprenta se vio frente a la radio, dijeron, bueno, la imprenta ya sucumbió. Cuando la radio vio llegar la televisión, dijeron, bueno, se fue la radio y se fue la imprenta. Sí, sí. Cuando llega la internet, entonces se puede pensar, se fue la radio, se fue la televisión, se fueron los periódicos. Mas no es así. La imprenta, el periódico sobrevivió y convivió con la radio. El periódico y la radio convivieron con la televisión. Y ahora lo que nos toca es convivir con la internet. Exacto. Con la televisión y con la radio a través de la internet. ¿Y eso qué va a hacer? Va a llegar un momento donde las placas, como cuando hay un temblor de tierra, las placas tectónicas comienzan a acomodarse y cada quien va a tener su nicho. Que uno pueda tener más que otro puede ocurrir, pero no va a desaparecer. No va a desaparecer porque no hay ejemplo que nos puedan decir, bueno, tal o cual medio desapareció. Lo que pueden decir es que ha disminuido su influencia, pero se conserva en unos nichos que son importantes a un día todavía. Sí, y en el caso de los periódicos... pero va a ser menos rentable. ¿Perdón? Digo, va a ser menos rentable. Ahora tener una emisora con lo mismo. No, mira, los años anteriores. Es que el pastel siempre va a alcanzar para todos. Dependen las aspiraciones de cada quien. Hay gente que aspira a sacarle 1 millón a un programa. Hay gente que se conformaría con 100,000 o con 200,000. Cada quien, eso se va adecuando. Depende de tus aspiraciones. Sí, sí. Dime, Néstor. Y hay otra cosa, no sé, me gustaría tu opinión. Sabes que ahora se están dando muchos cursos de locución. Sí. ¿Tú crees que eso ha venido a contribuir en el fortalecimiento de los nuevos locutores? O sea, que anteriormente no hacían tantos cursos. Ahora yo creo que cualquier locutor da cursos de locución. Eso es interesante, eso es importante. Y aun cuando no sea para ejercer como tal, es importante que las personas, sobre todo los profesionales, traten de formarse en el área de la locución. Porque para comunicar de la mejor manera, sea usted médico, ingeniero, abogado, debe por lo menos tener ciertas orientaciones de lo que es la oratoria, de lo que es la buena locución, la buena pronunciación, la dicción, la fluidez, la entonación. O sea, eso no le hace daño a nadie, al contrario, se convierte en un plus dentro de cualquier, o al lado de cualquier profesión, y eso es interesante. Y ahora lo que hay que ver es si están calificados para dar esos cursos. Por eso yo te digo que a veces se está buscando ahora para ganar dinero, dar cursos de locución, pero vamos a ver si esa persona está calificada, si tiene la pedagogía que debe tener. Sí, pero ya eso sería en segundo plano, porque hay que ver los resultados. O sea, si una persona da un curso de locución, el aval está cimentado en la calidad del profesional o de la persona que se ha preparado en ese curso. Y cada quien lo va a evaluar. Exacto. Y su lugar en el mercado va a ser ocupado de acuerdo a las personas egresadas de ese curso. Su preparación. Claro. Eso es ley de mercado. Por último, ya próximamente se va a celebrar los 143 aniversarios de la elevación de nuestra provincia de San Pedro de Macorís. Usted, como una persona que ha estado siempre en los medios de comunicación, porque lo conocemos de otro tiempo, ha estado en diferentes programas, me gustaría saber cómo usted va. ¿Desde cuándo la colina, Néstor Porfirio? Dime. ¿Desde cuándo tu defensa por la colina? Sí, exactamente. Me gustaría
su evaluación sobre la situación actual en que se encuentra San Pedro de Macorís. Sabemos que San Pedro de Macorís fue una tacita de oro, pero ahora se dice que se ha convertido en la cenicienta de la región este y el país. Me gustaría su opinión sobre eso, si tenemos avance, si los funcionarios que hemos tenido, los diputados, senadores que hemos tenido, han jugado su papel en ese sentido, ya usted con su experiencia en los medios de comunicación. Mira, precisamente sobre ese tema venía hablando con José Ramírez y le decía del Macorís que yo conocí siendo muy joven, y le contaba a José que en Miramar no habían aceras ni contenes, que lo que habían eran cunetas. El Petro Macorizano siempre ha tenido una lagrimita de nostalgia, de atarse, de atornillarse, de anclarse en el pasado, pensando que fue siempre mejor. El fruto de eso, eso es fruto de el avance de la industria azucarera en su momento, el esplendor que tuvo la industria azucarera, pero que eso no se convirtió en un desarrollo general para San Pedro de Macorís, porque se habla de la tacita de oro. Pero ¿qué era la tacita de oro? Las cunetas de Miramar, la cuneta del desagüe de la Barca, las condiciones terribles en que estaba el barrio Los Carniceros de San Pedro de Macorís. O sea que desde que caían 2 gotas de agua como hoy día, 60, 70, 100 años después, es lo mismo. Entonces, pero tú te encuentras que San Pedro de Macorís tiene un desarrollo industrial al que vivimos de espalda a nosotros. Tiene un desarrollo últimamente inmobiliario en el área turística. Cuando tú piensas en Juan Dolio, cuando tú piensas en el Soco, no es el Juan Dolio de hace 50 años. No es el Soco de hace 50 años. O sea, hay un desarrollo que es palpable a simple vista. Incluso la cantidad hay 2 campos de golf en el eje Juan Dolio de primer orden, Guavaber y el metro, pero hay torres de 15, de 20 pisos. O sea, las cosas son diferentes. El San Pedro de Macorís que estamos viviendo, si tú dices que en el país hay 6 equipos de pelota profesional, San Pedro de Macorís tiene 1. Si en el país hay 2 o 3 fábricas de cloro, San Pedro de Macorís tiene 1. Si hay 2 o 3 fábricas de espaguetis en el país, San Pedro de Macorís tiene 1. San Pedro de Macorís tiene la única fábrica de cornflakes del área del Caribe. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ver es el vaso medio lleno y llenarnos de optimismo, porque hemos sufrido de ver el vaso medio vacío y no disfrutamos lo que tenemos pensando en lo que nos falta. Así es. Ok, estamos correctos todos esos planteamientos que tú haces, pero hay una responsabilidad. Sabemos que aparte de todo lo que tú dices del pasado, del presente, pero hay responsabilidad de lo que han dirigido nuestro pueblo. Así que muchas gracias y seguimos en sintonía para cualquier otra pregunta que pueda surgir. Y que para mí un placer, Yuli López. Igualmente, Néstor Porfirio. El mismo afecto de siempre. Gracias, Néstor. Yuli, antes de la pausa, José, como estamos hablando ahorita sobre la llegada del Internet, de que se pensaba que iban a desaparecer la radio, los periódicos, la televisión. En cuanto a eso, no, lo que ha hecho es, por ejemplo, los periódicos, que era lo que iban a desaparecer más rápido. Sin embargo, los periódicos están utilizando el Internet para en sus escritos. O sea, están en físico, pero también están en Internet. O sea que el periódico siguen igual. No, porque ahora tienen más oportunidades también. Como te digo, tiene que ser visto como un aliado. Las nuevas tecnologías, el Internet, las aplicaciones tienen que ser vistos por los medios tradicionales como un aliado
no como un competidor. Exacto. Porque el mismo medio tradicional se puede aprovechar de ellos y navegar también ahí en esa ola. O sea, tan sencillo como eso. Sí, claro. Porque si usted tiene una estación de radio tradicional, AM o FM, usted la puede también insertar exacto. en el internet. Sí. O si tiene un periódico, también puede hacer lo mismo, una radio, un canal de televisión. O sea, que no, una cosa no anula la otra. No. Se pueden juntar y convertirse más en una ayuda que en una amenaza. Exacto. Yuli, vamos a una pausa y en breve continuamos. Continuamos con su espacio Resumen Sabatino por VI Radio y seguimos conversando con nuestro amigo, nuestro hermano Yuli López, locutor de larga data de San Pedro de Macorís y El País. Yuli, ¿nunca usted ha elaborado en los medios escritos? Porque inició en la radio, luego la televisión, los medios escritos. Durante un tiempo escribí una columna en el periódico La Opinión, que era del doctor De Win, de San Pedro de Macorís. Él era viceministro, segundo secretario de turismo a nivel nacional. De aquí de San Pedro de Macorís tenía ese periódico que se publicaba semanalmente. Y ahí escribíamos una columna de farándula. Pero solamente eso, no seguía incursionando en la prensa escrita. En la prensa escrita. No. Lo suyo es la radio y la televisión. La radio, la televisión, la publicidad, la fotografía. Ese es el ámbito en que siempre me he movido. ¿Pero ha estado también entonces la fotografía? Sí, la fotografía es un hobby que por necesidad a veces se convirtió también en trabajo. Uh-huh. Pero me encanta la fotografía. He hecho, la primera exposición, primera y única que hizo la coalición de protección del río Iguamo, pro rescate del río Iguamo, se hizo con 30 fotografías que son de nuestra autoría. Desde el nacimiento del río Iguamo, en Sabana, hasta la desembocadura aquí en el Mar Caribe. Uh-huh. Y hemos hecho exposiciones en la Casa de la Cultura Dominicana en Nueva York, también en el Consulado Dominicano de Nueva York, y así. Yuli, y en ese entonces, de cuando inicia la locución, en ese tiempo, ¿cuál era el salario? ¿Cómo pagaban en ese entonces? Bueno. Porque había unos que cobraban menos y otros más y así. Sí, porque en aquel tiempo había locutor A, locutor B y locutor C. Estaban clasificados. Uh-huh. Entonces, de acuerdo a la clasificación. El A era el mejor. Sí. Ese era el que podía leerte bien noticias, boletines, el que hacía buena animación, el completo. Uh-huh. Y a ese le pagaban un poquito más. Pero cuando hablamos de un poquito más, viéndolo desde ahora, viéndolo en el 2025, mirando hacia los años 70 y 80, dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo podía ser eso? En realidad, se pagaba, yo ganaba 30 pesos mensuales, un peso diario por 3 horas cada día. Era como a 33 cheles, no pesos, cheles la hora. Imagínese usted. Pero viéndolo de manera amplia, eso no solamente era en el ámbito de la locución, se daba en el ámbito también, por ejemplo, de los peloteros. Mucha gente dice, pues si fulano estuviese vigente ahora, ¿cuántos millones tendrían que darle? Pero lo que él se ganaba en ese tiempo era suficiente para adquirir cosas valiosas. Sí. Un carro nuevo costaba 5,000, 6,000 pesos. 12,000, 18,000 pesos. De cajeta, con su plástico. Entonces tenemos que verlo en su época, cada quien en su momento. Y yo recuerdo que antes, ahora están bien, pero antes, cuando se hablaba de un locutor, una locutora,
en los medios de comunicación era algo terrible, porque la gente siempre tenía el deseo de... Por ejemplo, yo trabajaba en la zona franca y cuando yo escuchaba en los medios, principalmente, que aquí era la que se escuchaba mucho, era la D. Uh-huh. Y luego la 98, pero la D, que cuando hablaban esos locutores ahí, oye, yo decía, oye, pero qué bien lo hacen, y la gente, mucha gente quería conocerlo, esos locutores. La gente iba y se paraba en el cristal de la estación a ver los locutores. Y principalmente esos locutores jovencitos y cosas, con las muchachas, que eso era tremendo. Sí, yo no sé si me cuentan eso, me cuentan que... ¿A usted no le tocó? Me cuentan eso, me hacen historia. Yo me imagino. Bueno. ¿No le tocó entonces? No. Cuentan. Me han hecho la historia. Oye, Yuli, ¿y usted recuerda de alguno de esos locutores de esa época que hicieron historia aquí en San Pedro de Macorís con su trabajo? Que muchos han fallecido, pero hay otros que todavía siguen vivos. Bueno, es grato recordar gente que pasó por la radio San Pedro de Macorís y que dejaron su huella, dejaron un gran legado. Por ejemplo, gente a las cuales yo veía como maestros, como profesores, con el aspiracional de algún día ser como ellos. Estaba Ramón Aníbal Ramos, estaba Jorge Herrera, que después fue locutor de Radio Popular, de noticias. Henry Cruz, que es un magnífico locutor, que se fue a Puerto Rico. Doña Francia Cabrera, Milady Saladín, Merilio Castillo, Gregorio Justiniano. Ajá. O sea, Edwin Emanuel, que todavía está trabajando la radio. Que daba el Bello Bello. El Bello Bello. O sea, cuando tú piensas en esas personas, tú piensas en una especie de maestros. Porque, como le digo, era la gente que uno aspiraba a ser como ellos. Uh-huh. Y descollaron a nivel nacional e internacional. Ramón Aníbal tuvo una incidencia a nivel nacional en estaciones de primer orden en el país. Pero también la principal estación latina de Nueva York, Super KQ, ajá, Ramón era una de las principales figuras, una figura icónica en la radio latina de Nueva York. Y así te puedo decir de gente que no solamente trabajó en las estaciones en que me tocó trabajar, sino en otras estaciones, como el caso de Virgilio Cepeda, el caso de Pablo Garrido, que dejó su huella indeleble en el trabajo que hizo en San Pedro de Macorís. Mucha gente que en cuerpo y alma se entregó. Yo te digo, por ejemplo, en La Voz del Caribe, que estaba Ramón Aníbal, que estaba Henry Cruz, que estaba Henry Santana, que estaba doña Francia Cabrera, que estaba Miriam Romiu, sí, que trabajó muchísimo tiempo en Radio 1000 y en Radio Comercial. Uh-huh. Pero cuando tú te ibas a producción, te encontrabas con talentos que hoy día ningún medio pudiera pagarlo. Tú te encontrabas Efraín Castillo, ese gran intelectual, publicista, poeta, junto con René del Rico y Bermúdez y su hermano Iván del Rico, eran los que escribían las promociones de la estación. O sea, estamos hablando de 66, 67, luego de la Revolución. Entonces ya ese cuerpo, ese equipo de profesionales de la comunicación que estaba en ese entorno, era como un apostolado lo que impartían en materia de comunicación. Son una época muy bonita que se vivió. Yo creo que irrepetible. Sí. Creo que irrepetible. Así es. Porque la gente que se abrazaba a la profesión no estaba pensando en dinero. Estaba pensando en hacer un buen trabajo que incidiera, que de reportar algún tipo de beneficio en su formación a la gente que lo escuchaba. Y parte de eso ha desaparecido.
Yuli, el maestro Pedro Pérez Vargas fue de San Pedro. No. Pero trabajó aquí porque... No, nunca trabajó en San Pedro de Macorís. Don Pedro, si mal informado no estoy, si no estoy bien informado, nació en Santo Domingo, en la capital dominicana. La primera vez que lo vi por televisión, en un noticiario que tenía La Voz Dominicana, que era La Voz Dominicana en ese momento, hoy Radio Televisión Dominicana. En aquel momento tenía un noticiario que se llamaba El Mundo al Día, y él era la voz principal de ese noticiario. Hay un locutor que va a algunas actividades de nosotros, que vive en San Pedro de Macorís, que es Juan Antonio Verdía. Juan Francisco Verdía, Juan Francisco que fue Verdía, una de las voces principales de Radio Popular, junto con Francis Javier, junto con Wilfredo Alemani, con don Pedro Pérez Vargas, con Víctor Gómez. O sea, era un estado de primer orden. ¿Y qué le parece la información que sale hoy en la prensa y que desde ayer ya la están difundiendo sobre la muerte de María Cristina Camilo, una de las primeras locutoras que salió en televisión? La primera voz de una locutora que salió en la televisión nacional en 1952 fue María Cristina Camilo, que mantuvo esa voz prácticamente invariable durante esos 107 años. 107 años. Darle gracias al Señor por habernos permitido tenerla por tantos años. Uno siempre entiende que la muerte no debió ser, o que la persona no debió, ¿verdad? Uno siempre, por más edad que tenga, está establecido así. Entiende que pudo haberle dado un tiempo más, pero todos estamos aquí y sabemos que un día no vamos, porque venimos con fecha de vencimiento. Exacto. Y ese programa que ella tenía de Romance Campesino, eso fue, con Pololo. Eso fue terrible. En esa época yo recuerdo, yo estaba pequeño y escuchaba eso allí en el campo. Y era la televisión en blanco y negro. Blanco y negro. Blanco y negro de esos tiempos. Sí. No había televisión a color. Y bueno, era a nivel nacional, con una buena señal del canal y un contenido sumamente edificante para la población. Porque todo terminaba dejando un mensaje positivo para quien lo veía, para quien lo escuchaba. Juli, todavía yo lo busco en el internet y recuerdo esa época. Me siento a gusto mirándolo. No solamente el Romance Campesino con Felipa y Macario, sino también a Tres Patines. Y eso yo lo veo. La tremenda corte. Con frecuencia yo lo veo. Nananina, el señor juez. Y Tres Patines que siempre iba a la reja. Sí. Eso era terrible. Oye, uno se siente, no sé, como... Y te das cuenta de ese humor. O sea, que no había que ser vulgar. No. Para causar empatía, para hacer sonreír. ¿Cómo ese humor te atrapaba de comienzo a fin? Y déjame decirte algo. La mayoría de esas comedias solamente tenían el comienzo y el fin. Sí. Lo demás era improvisación. Gente repentista de mucho talento que cogía el hilo. Es como si tú dijeras una combinación de Freddy Veragoico en su tiempo con Cuquín o con Boruga, que nada más tenía que decirle comenzamos de tal forma y esto concluye siendo de tal forma. Y sabían cómo manejarse sin tener que ser vulgares. Exacto. Juli, ¿usted en la actualidad está en algún medio, en un programa? No, estamos dirigiendo el canal Teleola 44 HD,
que modestamente me atrevo a decir que es un orgullo para San Pedro de Macorís tener un canal local que tenga cobertura nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos licencias del organismo rector de las telecomunicaciones del Indotel para difundir la señal del canal a nivel nacional. Estamos hablando de que estamos transitando ahora el camino de la televisión terrestre digital. Eso conlleva una inversión multimillonaria en pesos y en dólares, porque todo cuanto tenía como equipo el canal, que era análogo, todo eso se va a un furgón para guardarlo todo, porque nada de eso hoy día te vale para... no vale nada. Ya. Entonces, ha habido que importar transmisores, antenas, switches, todo es digital, de última generación. Y ya estamos instalados en San Pedro de Macorís, con transmisor digital, con antenas digitales. Estamos instalados en la capital, en la avenida Tiradentes de la capital dominicana, cubriendo desde ese punto, cubriendo toda la capital, Santo Domingo Este, San Cristóbal. Y estamos también en el Mogote, en el Cibao, cubriendo todo el área del Cibao. Ahí que tienen las principales emisora y televisora también, tienen sus antenas allá en el Mogote. Sí, porque tiene una elevación que es de mucha ventaja para poder difundir desde ahí, radiar desde ahí para todo el Cibao. Entonces, San Pedro de Macorís tiene este canal de televisión que no hemos comenzado a hacerle la publicidad para que la gente tenga el conocimiento de la magnitud de lo que tiene San Pedro de Macorís en estos momentos, pero que ya llegará, porque estamos primero haciendo las pruebas de lugar en esos puntos del país, para luego entonces lanzarnos a la parte de la promoción del canal como tal. El espacio Resumen Sabatino está a su disposición. Muchísimas gracias, y nosotros también estamos a su disposición. En el 44, estamos ahí frente a la zona franca. 44. 44 HD, Ajá. High Definition. Y les invito a ustedes y a todas las personas que nos estén escuchando que pueden pasar por el canal, ahí frente a la zona franca, para que vean las innovaciones que se han hecho y puedan ver las facilidades. Tenemos 2 estudios, no tenemos que envidiarle nada a ningún canal de la capital, porque tenemos un estudio con capacidad como para 100 o 150 personas. Y tenemos otro estudio cromático que para hacer el programa con escenografías virtuales. O sea que San Pedro de Macorís tiene un canal de lujo que ojalá lo apreciemos, podamos darle el apoyo necesario para que cada persona que nos visita, ligada a los medios de comunicación de la capital o de Santiago, cuando ven lo que tenemos, dice, ¿cómo? Y yo creo que de eso tenemos que sentirnos orgullosos. ¿Y cómo se siente usted en ese nuevo, con ese nuevo canal? Porque es un nuevo canal ahora. Mira, ha sido una experiencia maravillosa, sobre todo en lo que tiene que ver con la administración, no solamente con la dirección artística de contenido, sino en la administración, porque yo siempre me había manejado solamente como talento, el que hace el programa, el que lo produce. Simplemente esa era la labor. Pero ahora, como tú tienes que estar atento a todo, es una experiencia que yo nunca había tenido. Yo no tenía que ver nunca con lo que era, ni con ITEVI, ni con impuestos internos, ni con anticipo, nada de eso, ni con pagar energía eléctrica, nada de eso. Nada. Entonces, eso, en estos 7 años que tengo ahí, pues he aprendido cosas que las agradezco, y que yo creo que de alguna manera contribuyen a que uno se vaya formando en otras áreas. El canal es propiedad de la UCE. Sí, propiedad del doctor Jacín y doña Vilma Torres. Ajá. Sí. Que ella estuvo en una ocasión como dirigiéndolo temporalmente, ¿verdad? Antes de usted llegar. No, antes de yo llegar, el director general era Luis Brugal. Porque ella llegó
en el 2018. Y en esa misma fecha fue que nosotros pues comenzamos a laborar allí. Ah, bueno, fue en el espacio de Luis Brugal y usted ahí. Ajá. Uh-huh. Y les invito, les reitero la invitación que puedan pasar por allá, por el canal y ver lo que se está haciendo. Se está trabajando ya en el contenido, un contenido muy variado de primer orden, que de seguro va a ser del agrado de los televidentes, tanto de aquí de San Pedro como a nivel nacional. Hay muchos programas todavía. Sí, se producen algunos programas que ha habido que irlo adecuando, porque el compromiso que tenemos, la responsabilidad que tenemos a nivel nacional, ya hay que cuidar la forma. A nivel nacional. Y tú estás compitiendo ya con bueno, para ponerle un ejemplo sencillo, tener la licencia de un canal como, ¿qué le digo? Telemicro, Colorvisión o cualquier otro canal, Antena Latina, la misma licencia que tienen ellos es la misma licencia que nosotros tenemos. El mismo derecho que ellos tienen a transmitir nacional, el mismo derecho que nosotros tenemos. Entonces, aunque no estamos compitiendo directamente con ellos, lo que está ocurriendo en la televisión hoy día, tanto a nivel nacional como internacional, debe ser lo que nos debe orientar a nosotros de cómo se deben hacer las cosas. O sea, tiene que tener un buen contenido a nivel nacional, claro, porque ya se habla del país. Sí, no, y estamos representando a San Pedro. A San Pedro. Cuando la gente ve el canal en el Cibao, lo ve en Santo Domingo, lo que está viendo es a San Pedro de Macorís. Y si hacemos una mala televisión, si ponemos una escenografía que no es correcta, que no llama la atención, que no es atractiva, esa crítica viene para San Pedro. Entonces, también tenemos que cuidar eso. Así es. Yuli, ya estamos llegando a la parte final del espacio, pero nos gustaría que le dé una orientación a los jóvenes que están ejerciendo la locución en San Pedro Macorís y el país, y hay otros que aspiran y están estudiando y piensan en un futuro ser locutores. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a esos jóvenes? Mire, el mensaje que siempre tengo, el consejo sobre todo para la juventud, que no abandonen los estudios, que se interesen siempre por leer literatura que le pueda ayudar en su buena formación. No importa del área que sea la literatura. Ahí me decía José Ramón González Pérez, un profesor que tuve en la Escuela de Derecho de la UCE, me decía, Yuli, la mínima inversión que una persona puede hacer en su intelecto, en su formación, es comprar un periódico diario y leerlo. Ahí está la historia de ese día, en diferentes órdenes, economía, en lo social, en lo que tiene que ver con la política, con todo. Entonces, ese es mi consejo, que la gente no pierda el amor por la lectura sana, por la lectura que lo lleve a tener una buena formación, porque de una u otra forma, quiera la persona que tiene el hábito de leer, manejarse correctamente o no, lo correcto le sale. Dice el periódico de hoy, hablando de María Cristina Camilo, que ella inició la locución sin haberlo estudiado, solo por su dicción y su forma de hablar. No, claro. Y por eso se recuerda, mira, escúchame que te tome un par de segundos más. Tú has ido a un cementerio. ¿Tú has visitado algún cementerio? ¿En algún momento? Sí. Aquí en San Pedro de Macorís puede ser de Plaza del Bonito, puede ser del centro de la ciudad o puede ser de Santa Fe. Allá arriba, sí. Y tú nunca has visto en una lápida que diga aquí yacen los restos de un millonario. Porque el dinero cualquiera tiene. Pero cuando tú dejas un legado que la gente te recuerda por otras cosas, eso quiere decir que tú no pasaste por la vida siendo alguien que no valió la pena, o que no tuvo incidencia, o que no gravitó en la vida de nadie, ni contribuyó a nada. Porque por hacer dinero, nadie te va a recordar.
te va a recordar por ese legado que tú dejas. Exacto. Que le sirve de ejemplo a alguien. Eso. Vale la pena entonces pasar por la vida dejando huellas correctas. Claro que sí. Un buen legado. Claro. Así es. Bueno, agradecemos la participación, la visita de nuestro amigo, nuestro hermano Yuli López. Nos hemos sentido más que honrados con esta participación de Yuli, toda una leyenda en lo que es los medios de comunicación y la locución de no solo de San Pedro de Macorís, del país. Gracias, gracias. Así es que gracias, Yuli. Y la próxima vez que José esté de este lado también. Vamos a poner, sí. La próxima vez. Bueno, gracias por su participación, y a los amigos oyentes les decimos que si Dios así lo permite, el próximo sábado estaremos nuevamente en su espacio Resumen Sabatino por VI Radio. Que pasen feliz resto del día.